Hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Les voy a invitar que abran sus libros al libro de los Jueces. Vamos a leer el capítulo 7, los primeros versículos del libro de Jueces, el capítulo 7. Y vamos a estar considerando la historia de Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Jeroboam, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto al manantial de Arot. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha librado. Ahora pues pregona a oídos del pueblo y di: quien tema y tiemble, que se vuelva. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22,000 de ellos y se quedaron 10,000. Pero Jehová dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlos descender a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua, llevándolo a su boca con la mano, fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, os libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. Palabra del Señor. Hermanos, ocupen sus lugares. Quiero hablarles, hermanos, por una media hora sobre el tema cuando menos es más. Cuando menos es más. Los israelitas habían sido liberados ya de la mano de los egipcios, y ya para ese entonces los israelitas ya habían asentado en la tierra prometida. Y la Biblia dice que durante este tiempo hombres y mujeres llamados jueces gobernaban sobre el pueblo de Israel. Ya no había un rey sobre ellos, sino que cuando ellos poseyeron la tierra prometida, Dios mandaba jueces, y los jueces consistían de hombres y mujeres que gobernaban sobre el pueblo de Israel. Y cuando nosotros leemos, hermanos, la historia del pueblo de Israel aquí en el libro de Jueces, nos damos cuenta que Israel, como siempre, tuvo la tendencia, siempre un día estaba arriba y otro día estaba abajo en cuestión de su fidelidad y su obediencia hacia Dios. Había tiempos o temporadas donde eran fieles, eran obedientes a la palabra de los jueces, y luego había tiempos donde, o etapas en la vida donde desobedecían. Y era durante estos tiempos de obediencia donde Dios mostraba a Israel su favor, su gracia, su bendición, cuando eran obedientes. Pero cuando eran desobedientes, Dios removía la bendición sobre Israel. Y la Biblia dice que después de 40 años de paz y de prosperidad,
el pueblo empezó otra vez a alejarse de Dios, de la voluntad de Dios. Y como siempre suele suceder, que cuando alguien se retira, se aparta de Dios, la espiritualidad declina sobre el pueblo, y después que esto sucede, casi siempre en la Biblia vemos, hermanos, la opresión militar sobre el pueblo o la gente de Dios que desobedecía por afuera. Y en esta ocasión eran los madianitas los que estaban atacando y estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que este pueblo lo que hacía es que cuando Israel empezaba de cosechar, a plantar, y ya esperaba la cosecha para que pudieran recoger lo que habían sembrado, el fruto de la tierra y todos los animales que habían trabajado sobre la temporada. La Biblia dice que los madianitas esperaban el preciso momento cuando ya estaban por recoger la cosecha, y llegaban y robaban todo. Les quitaban todo lo que ellos por meses habían estado trabajando. Y esto sucedió por 7 años. Y el pueblo de Israel empezó a llorar, a clamar, como usualmente lo hacemos por naturaleza todos nosotros cuando estamos necesitados de parte de Dios, aun cuando somos desobedientes y somos rebeldes hacia la voluntad de Dios. Cuando hay opresión, cuando hay necesidad, lo primero que hacemos es acudir a la presencia de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios no es un Dios que paga conforme a nuestras obras o nuestras iniquidades, que aún a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado, Dios es un Dios de misericordia, que cuando oramos y le pedimos a Él, Dios está con los oídos abiertos para escuchar la oración de sus hijos. Y cuando el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios, Dios nos escuchó. Y vemos, hermanos, que Dios manda a un hombre llamado Gedeón, y lo manda para librarnos de la opresión militar, pero también nos manda para librarnos de la opresión espiritual de la cual estaban pasando. Y este hombre, Gedeón, es un hombre como cualquier otro hombre. Era un agricultor. Y la Biblia dice que, como cualquiera de los agricultores en su tiempo, no tenía deseo de nada más que ser un agricultor. En otras palabras, él no soñaba con tener una ambición política. Él no soñaba con ser un líder militar. Él era sencillamente un agricultor. Así había crecido, así había desarrollado, y es lo único que él esperaba en su vida, ser un agricultor. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios tiene diferentes planes para la vida del hombre, y es como cualquiera de nosotros. Nadie pensó un día estar aquí, ni tuvimos ambición ni algún sueño de llegar delante de la presencia de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios es diferente, y la voluntad y la gracia de Dios nos lleva a distintos lugares y a diferentes posiciones, porque así es Dios. Y el ángel se le aparece y le dice: vas a librar a Israel de los madianitas. Y la Biblia dice que Dios lo tuvo que convencer. En otras palabras, no fue un hombre que cuando recibió la voz de Dios o la visión de Dios, a la primera vez dijo: pues yo voy. No, Dios tuvo que convencerlo, tuvo que tratar con él, tuvo que decirle: mira, ten confianza, ten fe. Y él mismo decía: pues es que yo no puedo, y ¿por qué yo? Y tenía muchas excusas porque no se sentía capaz de hacer lo que Dios le estaba mandando hacer.
Y después que Dios lo convence, Gedeón responde. Pero está nervioso Gedeón, especialmente cuando él sabe que tiene 32,000 hombres Israel que son preparados para la batalla, y en el otro lado la gente con el que va a pelear y Dios le está mandando a que pelee tiene un ejército de 135,000 hombres. Y Gedeón, hermanos, como cualquier hombre inteligente, sabio, que sabe entender las cosas, él sabía que era imposible llevar a 32,000 hombres contra 135,000. Él estaba consciente y no era un hombre insensato para no entender que los números no estaban bien. Y él sabía ya al llegar, antes de pelear, antes de entrar a la batalla, él ya sabía que había una pérdida, ya estaba la batalla ya estaba segura en pérdida por los números que había. Y la Biblia dice que Gedeón suena la trompeta, llegan los 32,000 hombres que Dios había llamado o que eran parte del ejército de Israel. Y cuando Dios mira a los 32,000 hombres que llegaron cuando se tocó la trompeta, Dios los miró y dijo: de todos estos 32,000 hombres, no todos son gente comprometida, no todos son gente responsable, no todos es gente fiel. En otras palabras, dijo Dios, todos llegan cuando se toca la trompeta. Pero cuando Dios los miró, dijo: pues qué bonito, todos se reunieron y todos aquí aparentemente están listos para pelear y para liberar a Israel de los madianitas. Pero Dios dijo: pero no todos los que están en el grupo son gente comprometida. Y Dios pudo mirar la gente que está aquí, no toda es fiel y no todas tienen confianza en mí. Y Dios tuvo que decirle: así no vamos a poder trabajar, no vamos a poder ir adelante, no vamos a poder conquistar. Y Dios miró algo, hermanos, que Gedeón no pudo mirar, porque Dios mira todas las cosas y Dios conoce el corazón. Y la Biblia dice que antes que el pensamiento se desarrolle en nuestra vida, ya Dios lo conoce antes que se pronuncie. Y hermanos, se me es interesante, porque como en los tiempos que vivimos la iglesia, que sabemos que son tiempos muy peligrosos y sabemos que hay mucho desánimo y hay muchas batallas dentro de la espiritualidad. Todos, hermanos, como Israel, hacemos caso al sonido de la trompeta, pero no todos son comprometidos, no todos son responsables, no todos, hermanos, los que son parte del pueblo de Israel se pueden contar con ir y pelear a la batalla, porque lo que nosotros no miramos, Dios lo mira. Y Dios lo que mira, hermanos, es fidelidad, es lealtad, es un compromiso que pase lo que pase, donde se cruce, en el valle, en las aguas, en el fuego, lo que Dios mira en el corazón de la iglesia es fidelidad y lealtad para poder contar con nosotros. Y cuando miró a los israelitas, dijo: estos no van a trabajar. La gente que está contigo son muchos. Y es más, dentro de ese grupo de los 32,000, hay un grupo de personas que ellos creen que por su inteligencia y por sus capacidades y sus habilidades están allí, y que son lo que son porque ellos mismos, por sí mismos, se han hecho a ellos mismos. Y dijo Dios: yo no puedo trabajar con gente así, porque yo no quiero que un día lleguen a pensar: por nuestras propias manos nosotros hicimos esa gran victoria. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios requiere de cada uno de nosotros que reconozcamos su soberanía. En otras palabras, hermanos, no somos nadie sin Dios.
Y las cosas que nos dan seguridad ahorita en este tiempo, el dinero, el trabajo, la salud, las cosas que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir grandes en esta vida, para Dios no son nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Y todo lo que Dios nos da o nos presta, lo puede quitar en cualquier momento. En otras palabras, dijo el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo de Dios, hermanos. Y a veces como el rey Nabucodonosor, que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, la casa real con mi fuerza y mi poder para gloria de mi majestad? A veces, hermanos, ese es el espíritu que se apodera de la iglesia hoy en día. Hay mucha seguridad y dependencia en sí mismo. Pero, hermanos, debemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Y gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias a Dios por las puertas que se han abierto por 4, por 5 años. Y ha llovido las ventanas de los cielos con bendición. Pero en ese entonces debemos reconocer que es Dios el que da, el que suple, el que provee. Y que por eso estamos en los lugares que estamos. Pero Dios, hermanos, en medio de este grupo nos enseña 3 grupos de personas. Y Dios nos está mirando y dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a examinar y vamos a apartar de este grupo quién va a ir a la batalla. Y aquí se representan 3 grupos de personas. El primero, Dios les dice o los reconoce como el grupo que tenía temor, que era temeroso, que era gente, hermanos, que tenía mucho temor. Y habían contestado al llamado, pero Dios había mirado algo en el corazón de ellos y dijo, mira, aquí hay un grupo de personas que tienen miedo, hay mucho temor en ellos. Y Dios sabe, hermanos, que el temor paraliza. Y nosotros, para vivir una vida cristiana victoriosa, no podemos, hermanos, estar paralizados por el temor. Nosotros como humanos hay muchos que sufrimos del temor del rechazo. Queremos que todos nos tengan aquí, no queremos ser rechazados, queremos ser amigos de todo el mundo y le tenemos temor al rechazo. Queremos ser parte del grupo y nadie quiere ser singulado y rechazado, sino todos queremos que todos nos quieran. Y cuando alguien es rechazado, le llega el temor a su vida. Y se preocupa mucho porque la gente diga, ¿y qué está hablando de mí? Y este no me ama y no le caigo bien. Y tienen mucho, están paralizados por el temor y no pueden desarrollar lo que Dios ha puesto en sus vidas por el miedo del rechazo. Hay gente, hermanos, que vive atemorizada por el fracaso. Todos, hermanos, aquí vamos a fracasar de una u otra ocasión. Todos aquí vamos a experimentar derrotas en nuestra vida. Es parte de la humanidad. Pero, hermanos, no podemos dejar que el miedo nos atemorice o no nos deje permitir de avanzar y desarrollarnos en los lugares que Dios tiene preparados para nosotros. Y es lo que le pasó a uno de los hombres que Dios le dio talento, le dio dones, le dio gracia. Pero la Biblia dice que tuvo tanto miedo que lo escondió abajo de la tierra y le dijo al Señor, pues es que, Señor, tuve miedo, me entró el temor y en vez de lanzarme e invertirlo en los banqueros y darte lo que tú mereces, mejor lo escondí abajo de la tierra y aquí tienes lo que me dices. Y Dios se molestó, hermanos, por este carácter, por esta actitud, porque, hermanos, para servir a Dios se necesita valentía. La Biblia dice que, hermanos, los cobardes no entran al reino de los cielos. Para poder servir a Dios, para poder, hermanos, crecer en lo que Dios nos ha llamado, no podemos tener temor. Podemos tener respeto
pero no podemos tener temor a ser rechazados, a fracasar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar a llegar a las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Pero por el miedo, Dios dijo, esta gente no puede ir. Y 22,000 de ellos, hermanos, tuvieron miedo y se fueron. Y la Biblia dice que quedaron 10,000 personas. Y luego cuando Dios los miró, dijo, todavía el pueblo es mucho. Todavía en medio de estos 10,000 hay problemas. Y le dijo el Señor, llévalos a las aguas y yo los voy a probar por ti. Dios los está probando. Y hermanos, hay algo que hace Dios, y esto lo vemos en la Biblia. Dios prueba al hombre. Dios probó a Adán y Eva. Probó su obediencia cuando les dijo, de todo árbol que hay aquí pueden comer, pero de este no pueden comer, porque el día que coman el fruto van a morir. Y la pregunta siempre ha sido, si Dios sabe que ese árbol es malo y que ese árbol va a ser la muerte espiritual para ellos, ¿por qué lo pone en medio de todos los buenos árboles que estaban allí? Sencillamente porque Dios quería probar la obediencia de Adán y Eva. Dios permitió, hermanos, que el diablo probara la integridad de Job cuando éste le dijo, quítale todo y verás si no te maldice delante de ti. Y Dios le tuvo que decir, hazlo, quítale todo, pero no toques su alma. Y Dios permitió que llegara el diablo, hermanos, y probara la integridad de Job. Y hermanos, esto sucederá en nuestras vidas también. Vendrá tiempo cuando nuestra obediencia va a ser probada. Nuestra integridad, nuestro temor, nuestro compromiso con Dios va a ser probada durante la vida espiritual. No nomás porque tengamos 30 o 25 años en el camino del Señor, quiere decir, hermanos, que ya estamos a las puertas. No, no. Dios prueba nuestra obediencia, nuestra integridad, nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Y lo hizo con este pueblo. Y dijo el Señor, mira, vamos a hacer esto. De los 10,000, pásalos por el agua. Y cuando pasen por el agua, tú vas a ver si hay personas, un grupo de personas que van y se arrodillan para tomar agua. Dice, estos los vamos a apartar. Y los demás que tomen el agua como un perro y nomás se agachen y lo agarren con la mano sin hincarse para poner la cara sobre el río, los vamos a apartar a cada uno de los dos. Y hermanos, con esto voy a terminar. Este grupo, dos grupos de personas, representan lo que nosotros o lo que Dios, hermanos, quiere de un grupo de personas para poder llevarnos a la victoria. Porque, hermanos, no depende del número. Nosotros vemos números y decimos, si hay cantidad, entre más es mejor. Porque entre más apoyo haya, entre más gente esté, más prosperidad. Pero, hermanos, Dios nos enseña que no importa la cantidad, sino que importa más la calidad. Porque de nada sirve, hermanos, tener 100 personas y de esas 100 personas, el 80 de ellas sean personas rebeldes, sean personas que siempre se están quejando, sean personas que ahí están en medio de las demás y lo único que hacen, hermanos, es desanimar el espíritu de los demás. De nada sirve. Lo que Dios, hermanos, siempre ha dependido y lo que Dios siempre ha escogido ha sido calidad. Y, hermanos, esto mismo en nuestros tiempos. Muchos van y se lanzan al llamado, a la trompeta. Pero de todo ese grupo, hermanos, no todo es fiel. No todo el que hace
tamales es fiel. No todo el que cocina es fiel. Dios sabe discernir, hermanos, la fidelidad y la lealtad de cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos hace esto, dice, vamos a comprobar algo. Vamos a comprobar verdaderamente quién está comprometido. ¿Quién verdaderamente está aquí porque me ama y no por la demás gente? Y la Biblia dice, hermanos, que 9,700 de ellos, cuando llegaron al río, se hincaron y tomaron agua. Y Dios los miró y dijo, estos verdaderamente no tienen urgencia. Estos verdaderamente no tienen compromiso. Son gente descuidada, que les gusta andar ahí en medio de los demás. Pero cuando llegue la batalla, no son gente preparada y capaz. No son gente alerta. Y la Biblia dice que Dios le dijo, mira, estos no pueden ir con nosotros. Pero hubo 300 hombres, hermanos, que cuando llegaron al río, con la espada en la mano y con la otra mano, lo único que hicieron es agachar, extender su mano, traer el agua a su boca y marchar. En otras palabras, no se quedaron asentados en el río para beber de las aguas y llenarse la sed que tenían, como los 9,700, pero estos 300, hermanos, ya estaban alertas pensando, allá está el enemigo. Y no podemos perder tiempo de descuidarnos y meter nuestra cara al río de las aguas y llenar la sed que tenemos, porque estamos en batalla y el enemigo nos puede atacar. Y si nos ataca y no estamos conscientes y preparados porque estamos tratando de llenar nuestra sed, aquí podemos morir. Y hermanos, este es el mensaje. Con eso termino. Si puedo traer los músicos aquí. Este último grupo de personas, 300 personas, que nosotros vemos, que Dios preparó, son gente valiente. Estamos hablando de 300 guerreros vigilantes. Estamos hablando de gente, hermanos, que tiene sus ojos hacia los horizontes y hacia el enemigo, y que tiene un llamado claro, serio, de la misión que Dios tiene para ellos. Representa gente victoriosa, cristianos, hermanos, que siempre están en una seriedad de la misión que Dios los ha llamado. Y siempre, hermanos, en la iglesia, Dios va a tener un remanente. Siempre los ha tenido y siempre los va a tener. Y entre más la iglesia, hermanos, en números disminuya, como lo estamos viendo en nuestros días. Ya no estamos en tiempos donde habían 500 miembros, 400, y habían 200 fieles, 250 fieles. No, el número disminuye. Y ahora, hermanos, donde estamos en lugares más secos, con menos números, nos podemos dar cuenta con más claridad quiénes son fieles, quiénes son vigilantes, con quién se puede contar. Y esto es lo que Dios estaba mirando con el pueblo de Israel. Les dijo, mira, no pongas tus ojos tanto en los números, no mires la tendencia, no mires cuántos llegan, porque, hermanos, no todos los que estamos aquí verdaderamente somos los llamados para la misión que Dios tiene para este tiempo que estamos viviendo. Y están aquí y de vez en cuando van a activar y de vez en cuando se van a esforzar, pero ustedes ven y ustedes se van a dar cuenta durante los años que ustedes conocen a la gente, que hay gente, hermanos, que titubea mucho, que un año está aquí y otro año está abajo, y un año cuenta porque le cae bien a este y otro año deja de trabajar, y así está.
Pero hay otra gente que durante 30, 25 años ha guardado una constancia. Y donde quiera que ha estado, en esta iglesia, en otra iglesia, se le ha reconocido como: este es valiente, con este se puede contar. Y este es el testimonio que ha dejado y la marca que ha dejado donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque no servimos a la gente por el agrado de la gente, no. Estamos aquí, hermanos, porque estamos sirviendo y estamos atendiendo al llamado que Dios nos ha hecho para ser el ejército de Dios. En otras palabras, no lo sirvo a usted, lo sirvo y nos servimos a los unos a los otros. Pero hermanos, lo que nos hace servirnos a los unos a los otros es que estamos sirviendo al Dios que nos llamó para una misión especial. En otras palabras, yo no voy a trabajar nomás porque aquel presidente me cae bien y aquel otro no me cae bien. Eso no me interesa. Yo trabajo para este, yo sirvo para este. ¿Por qué? Porque al final de todo, yo sirvo a Dios. Y todo lo que hago, lo hago con el fin de agradar a Dios. Y allí, hermanos, se despliega la fidelidad, la lealtad. Pero, hermanos, Dios conoce el corazón como nosotros lo conocemos de la gente. Y a veces, hermanos, yo a veces pienso: Señor, pero ¿por qué con 300 de 32,000 personas? ¿Cómo 300 nomás? Porque, hermanos, para Dios la calidad es de más importancia. Y hay veces que yo pienso: si Dios fuera permitido a los 32,000, a los 10,000, sería como pasó con el pueblo de Israel cuando fueron y exploraron la tierra, donde la gente empieza a desanimar al pueblo. Y aunque dicen: sí, hay bendición, Dios es grande, miren, aquí están las uvas, aquí está la evidencia. En otras palabras, ellos mismos dijeron: Dios no miente, lo que Dios nos prometió antes de sacarnos de Egipto, aquí está la evidencia. Y todos lo miraron. En otras palabras, todos se dieron cuenta que Dios no es mentiroso y que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y el mismo pueblo dijo: sí, aquí está la evidencia. Pero dijeron: pero no podemos, son muchos, hay gigantes. Y, hermanos, 10 de ellos desanimaron a todo un pueblo. Y 2 de ellos dijeron: sí se puede, claro que sí. Cállense la boca y dejen de estar tirando tanto chisme y tirando tanto dardo y dándole a la espalda a todo el mundo, y vámonos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Dios al cual servimos, Él nos va a dar la victoria y Él nos va a llevar adelante. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que desanimaron a todo el pueblo y dijeron: vamos a apedrear a estos porque estos nomás están hablando tontería y vamos a matarlos. Y, hermanos, eso es lo que pasa en ocasiones. Un grupo grande puede desanimar a un pueblo entero. Y es por eso que es importante, hermanos, que seamos sabios, sepamos discernir, que no importa la cantidad. Hermanos, yo prefiero a 3 hermanos fieles, constantes, leales, que a un grupo de 200 personas que son infieles, son desobedientes y que no sirven, hermanos, a Dios como Dios quiera. ¿Por qué? Porque van a hacer la vida imposible, nos van a detener del avance. Pero, hermanos, Dios está donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Dios está en medio de la minoría, porque Dios quiere que se defienda el 100% en Dios y no en la gente. Y necesitamos aprender que no podemos confiar en la gente. Y les tenemos cierta confianza. Yo tengo cierta, y le he dicho a los hermanos, yo tengo un poquito de discernimiento que Dios me ha dado. Y conozco los caracteres y yo sé con quién cuento y con quién no. Y uno sabe, como ustedes también lo saben, hermanos. Y necesitamos tener inteligencia y discernimiento para decir: Señor, el único que yo puedo depender es en ti. El único que yo puedo tenerle confianza es en ti, Señor. Y no me titubeo porque esta persona, por este grupo, porque digan esto no me importa, Señor, porque
mientras tú estés conmigo, Señor, yo voy adelante y los gigantes que vengan delante de ti, tú me ayudarás para vencerlos y para derrotarlos.